¿Alguna vez te has preguntado si es posible escuchar al Espíritu Santo? Sí, es posible. Cuando abrimos nuestro corazón y desarrollamos una relación cercana con Dios, podemos sentir su voz a través del Espíritu Santo. Esta voz se manifiesta de forma sutil, en pensamientos, sensaciones de paz o convicciones que nos guían hacia el bien. El Espíritu nos recuerda las enseñanzas de Jesús y nos ayuda a caminar conforme al propósito de Dios para nuestras vidas. Pero antes de que experimentes una transformación verdadera, debemos seguir los pasos adecuados para abrirte plenamente al Espíritu Santo. Este es un camino de disposición y entrega, donde cada paso es clave para recibir la plenitud de su presencia en tu vida. Imagina por un momento que al abrirte al Espíritu Santo, experimentas una paz que va más allá de cualquier comprensión humana, una dirección clara en cada decisión y una conexión profunda con el propósito de Dios para ti. Este no es un momento aislado, sino una relación continua con Él, donde su presencia llena cada rincón de tu ser. ¿Alguna vez has sentido que a pesar de tus esfuerzos, algo aún falta en tu caminar espiritual? Tal vez te encuentras buscando respuestas o dirección, pero sientes que algo te impide conectarte de manera más profunda con Dios. Este podría ser el momento perfecto para dar un paso más hacia Él, abriéndote completamente al Espíritu Santo. La clave para vivir guiado por el Espíritu no está en buscar respuestas rápidas, sino en permitirle trabajar en tu corazón, transformando tus pensamientos, actitudes y acciones. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de experimentar una vida llena del poder del Espíritu Santo, pero debemos estar dispuestos a seguir los pasos correctos para que Él habite en nosotros de forma real y permanente. Hoy vamos a explorar juntos 7 pasos fundamentales para abrir tu corazón al Espíritu Santo, permitiendo que su presencia transforme tu vida desde adentro hacia afuera. Si sientes que es el momento de experimentar esta transformación en tu vida, escribe en los comentarios: estoy listo para recibir el Espíritu Santo. Este es un primer paso para caminar en una nueva dimensión espiritual y estoy emocionado de acompañarte en este viaje. No te vayas, porque al final de este video te compartiré más sobre cómo cada paso puede cambiar la forma en que vives tu fe. Y antes de seguir, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a este video. Tu apoyo es fundamental para que más personas descubran el poder transformador del Espíritu Santo en sus vidas. Si conoces a alguien que necesite este mensaje, compártelo. Juntos podemos ayudar a abrir muchos corazones al Espíritu Santo. Es momento de dar el primer paso hacia una vida más plena en Cristo. Comencemos este camino de transformación. Es común escuchar acerca de la importancia de escuchar la voz de Dios, pero a menudo nos encontramos con que aunque buscamos su guía, parece que no podemos oír su voz claramente. Esto no es algo raro, muchos de nosotros, en algún momento de nuestra vida, nos hemos sentido desconectados de la dirección divina. Es posible que te hayas preguntado: ¿por qué no puedo escuchar a Dios? ¿O por qué no siento su presencia como antes? Hoy quiero hablarte sobre los obstáculos que nos impiden escuchar la voz de Dios, esos bloqueos invisibles que afectan nuestra conexión espiritual. Pero no te preocupes, este no es un camino sin salida. En el momento en que reconozcamos estos obstáculos, podremos enfrentarlos y comenzar a restaurar nuestra relación con Él. Uno de los mayores obstáculos es la distracción constante del mundo. Vivimos en una sociedad llena de ruido y actividades que nos alejan de la quietud necesaria para escuchar a Dios. Las responsabilidades diarias, las preocupaciones por el futuro, las tensiones sociales y los compromisos pueden llenar nuestra mente y corazón, dejando poco espacio para la reflexión tranquila y la escucha profunda. La Biblia nos recuerda que Dios no siempre se manifiesta en el ruido o en lo grandioso, sino en lo pequeño y en la calma. En Primera de Reyes,
capítulo 19, versículo 12, Elías experimenta que Dios se revela no en el viento fuerte, el terremoto o el fuego, sino en un susurro suave. Para escuchar a Dios, debemos crear espacios de silencio, apartarnos de la sobrecarga de información y buscar su presencia con intención y calma. El estrés y la ansiedad son otros grandes bloqueos para escuchar a Dios. Cuando estamos abrumados por nuestras preocupaciones, nuestra mente se llena de pensamientos conflictivos, impidiendo que pongamos nuestra atención en lo que Dios quiere decirnos. La paz que sobrepasa todo entendimiento, mencionada en Filipenses 4, versículo 7, solo se experimenta cuando entregamos nuestras cargas a Dios y confiamos en su voluntad para nuestras vidas. Si te sientes constantemente ansioso o preocupado, es importante recordar que el Espíritu Santo está aquí para traer consuelo. La ansiedad nos aleja de la calma que necesitamos para escuchar su voz, y es necesario aprender a soltar esas preocupaciones, confiando en que Dios tiene el control. Otro obstáculo que muchas veces enfrentamos es la falta de sensibilidad espiritual. A medida que nos alejamos de Dios y dejamos de nutrir nuestra relación con Él a través de la oración, la lectura de la Biblia y la adoración, nuestra capacidad para percibir su voz se debilita. Este tipo de desconexión no ocurre de la noche a la mañana, pero con el tiempo, si no mantenemos una relación constante con Él, nos volvemos menos receptivos a su guía. Es crucial entender que la voz de Dios puede ser sutil y requiere de nuestra disposición para escuchar. La práctica constante de estar en su presencia aumenta nuestra sensibilidad espiritual, permitiéndonos oír su voz más claramente. La duda también puede ser un obstáculo significativo. Cuando no estamos seguros de si Dios realmente habla o si su voz está dirigida a nosotros, podemos perder la confianza en nuestra capacidad para escucharlo. La duda mina nuestra fe y puede hacernos pensar que no somos dignos de su atención. Sin embargo, la Biblia nos anima a confiar y no dudar. En Santiago, capítulo 1, versículos 6 a 7, se nos recuerda que la fe es clave para recibir lo que pedimos de Dios. Si dudas, tu capacidad para escuchar su voz se ve afectada. Ahora que hemos identificado algunos de los obstáculos comunes, es importante entender que el primer paso hacia la superación es la conciencia. Si reconocemos que está bloqueando nuestra conexión con Dios, podemos tomar medidas para eliminar esos bloqueos. La solución no es difícil, solo necesitamos acercarnos a Él con un corazón sincero, dispuesto a escuchar. Debemos buscar espacios de quietud, entregar nuestras preocupaciones, mantenernos en oración constante y fortalecer nuestra fe. Hoy, quiero que reflexiones sobre estos obstáculos y pienses en cuál de ellos te está afectando más. ¿Estás listo para eliminar esos bloqueos y abrirte completamente a la voz de Dios? Si es así, escribe en los comentarios: estoy listo para escuchar la voz de Dios. Recuerda, escuchar la voz de Dios es un proceso continuo, y a medida que vamos superando estos obstáculos, vamos abriendo el espacio para que Él se hable a nosotros de una manera más clara y constante. Sigue adelante, porque el mejor momento para escuchar la voz de Dios es ahora. Vivimos en un mundo acelerado y ruidoso. Las distracciones externas parecen estar por todas partes, desde el sonido constante de los medios de comunicación hasta las demandas diarias de trabajo, familia y vida social. Si nos detenemos a pensar por un momento, nos damos cuenta de que el ruido se ha convertido en una parte integral de nuestra existencia. En este contexto, ¿cómo podemos esperar escuchar la voz de Dios? ¿Cómo podemos escuchar su susurro suave cuando estamos rodeados de tanto ruido? Este ruido no solo se refiere a los sonidos que nos rodean, sino también a las preocupaciones, las expectativas sociales y las presiones constantes para ser productivos, exitosos y siempre estar conectados.
Es fácil sentirse abrumado por todo esto, y muchas veces, la voz de Dios se ahoga en medio de tanto bullicio. Salmos 46, versículo 10 nos ofrece una poderosa invitación: estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Este versículo no solo nos habla de la importancia de la quietud, sino que también nos recuerda que en ese espacio de silencio, podemos conocer a Dios de manera más profunda. Cuando estamos en medio del ruido, se vuelve casi imposible oír a Dios claramente. Pero cuando nos detenemos y buscamos intencionalmente la paz y la quietud, nuestras mentes y corazones se abren para escuchar su voz. La vida moderna nos lleva a estar siempre ocupados, siempre haciendo algo, siempre conectados. Sin embargo, esta conexión constante con el mundo exterior puede hacernos desconectar de lo más importante, nuestra relación con Dios. El ruido de la sociedad, las noticias, las redes sociales, las llamadas, los mensajes y las expectativas nos roban nuestra capacidad para estar presentes en el momento, y mucho menos para escuchar a Dios. A continuación, te daremos algunos consejos para reducir el ruido y encontrar quietud. Crea espacios de silencio diario. Es crucial encontrar momentos de silencio en medio del bullicio de la vida diaria. Esto puede ser tan simple como apartar unos minutos cada mañana para orar, leer la Biblia o simplemente sentarse en quietud. Estos momentos de silencio son fundamentales para escuchar la voz de Dios. Deja de lado el teléfono, apaga las notificaciones y dedica ese tiempo solo a Dios. Haz de la quietud una prioridad. El Salmo 46, versículo 10 nos invita a estar quietos, no solo a hacer una pausa momentánea, sino a hacer de la quietud una práctica constante. La quietud es una disciplina que requiere de nuestra decisión consciente de frenar el ritmo frenético de la vida. Haz de la quietud una prioridad, especialmente en momentos clave del día, como antes de dormir o al comenzar tu jornada. Busca refugio en la naturaleza. La naturaleza tiene una forma especial de invitarnos al silencio y la calma. Dar un paseo por un parque o simplemente salir al aire libre puede ser una excelente manera de escapar del ruido y conectar con Dios. Al caminar entre la creación, nuestras mentes pueden hallar claridad y nuestros corazones pueden estar más dispuestos a escuchar la voz de Dios. Apaga las fuentes de distracción. Reducir las distracciones es un paso clave para escuchar a Dios. Esto no significa renunciar a la tecnología, pero sí reconocer cuándo es el momento de desconectar. Establecer límites para el uso de redes sociales o el tiempo frente a la pantalla es una forma de permitir que nuestro espíritu se calme y se enfoque en lo que realmente importa. Establece un espacio sagrado. A veces, encontrar un lugar específico para pasar tiempo con Dios puede ayudarnos a reducir el ruido. Puede ser un rincón tranquilo en tu hogar, una iglesia cercana o cualquier lugar que te inspire paz. Este espacio sagrado te ayudará a recordar la importancia de la quietud y la conexión con Dios, apartándote del ruido y las distracciones del día a día. La clave para escuchar la voz de Dios en medio del caos es crear espacios de silencio en nuestras vidas. Cuando nos tomamos el tiempo para ser quietos y callados, podemos estar más abiertos a la guía divina. Dios no siempre habla en medio del ruido, Él se encuentra en los momentos de silencio y tranquilidad. Así que hoy te invito a tomar una decisión: busca la quietud, apaga el ruido y permite que la voz de Dios se haga más clara en tu vida. Si estás dispuesto a dejar el ruido atrás y escuchar a Dios con mayor claridad, escribe en los comentarios: estoy listo para encontrar la quietud y escuchar la voz de Dios. Para lograr una conexión genuina con la voz de Dios, es fundamental no solo apagar el ruido externo, sino también aquietar nuestro mundo interior. Los pensamientos y ansiedades que cargamos pueden convertirse en barreras que dificultan esta escucha.
Cuando buscamos escuchar la voz de Dios, uno de los obstáculos más difíciles de superar es el ruido interno que generan nuestras preocupaciones y ansiedades. A menudo, nuestras mentes están llenas de pensamientos acelerados, temores y dudas que nublan nuestra capacidad de conectarnos con Dios. Este ruido interno no solo nos distrae, sino que puede bloquear por completo la paz que el Espíritu Santo desea darnos. La vida diaria, con sus desafíos y responsabilidades, puede ser fuente de muchas preocupaciones. Desde el futuro incierto, las preocupaciones económicas, hasta las relaciones interpersonales, a menudo nos encontramos atrapados en un ciclo de pensamientos que nos mantienen alejados de la paz de Dios. Este ruido interno se convierte en una barrera que nos impide escuchar la suave y clara voz del Espíritu Santo, que quiere guiarnos, confortarnos y llenarnos de paz. La paz de Dios es un refugio de la ansiedad y una fuente de calma en medio de nuestras preocupaciones. En Filipenses 4, versículos 6 a 7, se nos da un consejo poderoso sobre cómo lidiar con las preocupaciones que nos agobian. No se inquieten por nada, sino que en todo, mediante oración y ruego, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este versículo nos muestra que la clave para superar el ruido interno es entregar nuestras preocupaciones a Dios en oración, con una actitud de gratitud y fe. Al hacer esto, podemos experimentar una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. A menudo, cuando estamos abrumados por la ansiedad, tendemos a enfocarnos tanto en los problemas que olvidamos que Dios está en control. Al recordar la soberanía de Dios y confiar en su voluntad perfecta, podemos liberar el ruido interno y abrir nuestro corazón a la paz que Él ofrece. Esta paz no se trata de la ausencia de problemas, sino de la seguridad de saber que Dios está con nosotros, que Él tiene el control y que no estamos solos. El ruido interno actúa como una barrera entre nosotros y la voz de Dios. Cuando estamos rodeados de pensamientos de preocupación, nuestros corazones se llenan de ansiedad, lo que dificulta escuchar el susurro del Espíritu Santo. El ruido mental puede hacernos sentir que Dios está distante, incluso cuando Él está tan cerca, esperando ser escuchado. Es crucial entender que el ruido interno no solo afecta nuestra capacidad para escuchar a Dios, sino que también afecta nuestra paz emocional y espiritual. La ansiedad puede generar estrés, aumentar la incertidumbre y disminuir nuestra capacidad para confiar en el plan de Dios para nuestras vidas. La falta de paz interna crea un ambiente en el que es difícil discernir la dirección divina, pues nuestras emociones están controladas por el caos y la preocupación. ¿Cómo podemos liberar el ruido interno y permitir que la paz de Dios inunde nuestras vidas? La respuesta está en la fe. Creer firmemente que Dios es soberano sobre todas las situaciones, que Él tiene el control absoluto de todo lo que nos sucede, es el primer paso para liberar nuestra mente de las preocupaciones. Cuando nos rendimos a la soberanía de Dios, dejamos de luchar contra lo que no podemos controlar y comenzamos a descansar en su promesa de cuidar de nosotros. La fe nos permite reconocer que nuestras preocupaciones son un reflejo de nuestra falta de confianza en Dios. Al confiar plenamente en su sabiduría y poder, podemos entregar nuestras ansiedades y encontrar descanso en Él. El ruido interno que nos impide escuchar a Dios se disuelve cuando lo reemplazamos con fe, oración y gratitud. Un ejercicio práctico para liberarnos del ruido interno es reservar tiempo cada día para estar en la presencia de Dios en silencio. Esto no significa solo pedir o pedir, sino escuchar y esperar en su voz. Al orar, podemos llevar nuestras preocupaciones a Él, pero también debemos hacer espacio para escuchar su respuesta. La meditación en su palabra es otra herramienta poderosa. Al enfocarnos en las promesas de Dios y recordar su fidelidad,
el ruido interno comienza a callarse y el Espíritu Santo puede hablar más claramente. Hoy te invito a reflexionar, ¿cuáles son las preocupaciones que más te afectan en este momento? ¿Cómo puedes entregar estas cargas a Dios y confiar en su paz? Si estás listo para liberar el ruido interno y experimentar la paz de Dios, escribe en los comentarios: Señor, te entrego mis preocupaciones y confío en tu paz. Recuerda, al liberar nuestras preocupaciones a Dios, le damos espacio para que su paz gobierne en nuestro corazón, y al hacerlo, nos preparamos para escuchar con claridad la voz del Espíritu Santo. Dios tiene la respuesta, y es en su paz donde encontramos la verdadera dirección. Al entregarle nuestras preocupaciones a Dios y permitir que su paz llene nuestro corazón, nos disponemos a escuchar su voz con mayor claridad. Sin embargo, escuchar a Dios también implica abrirnos a la manera en que Él elige comunicarse. A veces, nuestra expectativa de grandes señales o experiencias extraordinarias nos puede cegar ante la voz suave de Dios en lo cotidiano, en esos momentos simples que, aunque discretos, están llenos de su presencia. Uno de los obstáculos más comunes que enfrentamos cuando buscamos escuchar la voz de Dios es tener expectativas equivocadas sobre cómo Él se manifestará. Muchas veces esperamos grandes señales, milagros espectaculares o experiencias asombrosas, pero lo que no entendemos es que Dios habla en lo cotidiano, en los momentos más simples y en la calma. Este deseo de una experiencia grandiosa puede desviar nuestra atención de las señales sutiles que Dios ya nos está dando. Las expectativas equivocadas surgen cuando creemos que la presencia de Dios solo se puede reconocer a través de eventos extraordinarios. En nuestra mente, buscamos los rayos, los truenos o las intervenciones dramáticas que aparecen en las historias bíblicas, sin darnos cuenta de que a menudo la voz de Dios llega en formas más suaves y delicadas, que requieren un corazón atento para ser escuchadas. En Primera de Reyes, capítulo 19, encontramos una poderosa lección sobre cómo nuestras expectativas equivocadas pueden alejarnos de la verdadera voz de Dios. El profeta Elías se encontraba huyendo de la amenaza de la reina Jezabel, agotado y desanimado, y se refugió en una cueva. En ese momento, Dios le pidió que se pusiera en pie y saliera para escuchar su voz. Primero, pasó un gran viento que desgarraba las rocas, pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto sacudió la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Finalmente, Elías escuchó un silencio suave y apacible. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12, y fue en ese momento cuando Dios habló. Este pasaje muestra cómo las manifestaciones poderosas de la naturaleza no son el único medio que Dios usa para comunicarse. En el silencio, en la calma, Dios se hace presente. Elías esperaba que Dios hablara en medio de la fuerza y el espectáculo, pero fue en el silencio donde encontró su voz. Esta historia es una clara advertencia de que nuestras expectativas de que Dios actúe solo de formas grandiosas o espectaculares pueden cegarnos a la realidad de cómo Él se comunica en nuestra vida diaria. La voz de Dios muchas veces se encuentra en lo más sencillo: una palabra de aliento, un pensamiento claro, una sensación de paz en medio del caos, o incluso en la rutina diaria. Dios no siempre se revela en grandes milagros o intervenciones dramáticas. A menudo, su presencia es más evidente en los momentos ordinarios de la vida: una conversación con un amigo, un momento de quietud en la naturaleza, o incluso en un acto de bondad que ocurre sin que lo esperemos. La clave está en la disposición de nuestro corazón para escuchar. Si solo buscamos lo grandioso y lo espectacular, podemos perder las pequeñas señales que Dios nos da a diario. Es importante que aprendamos a reconocer la voz de Dios en lo cotidiano, en las pequeñas cosas, en los momentos de paz.
Muchas veces estamos tan centrados en lo que creemos que debe ser una experiencia espiritual que pasamos por alto lo que Dios ya está haciendo en nuestras vidas. La capacidad de escuchar la voz de Dios depende de nuestra apertura a percibir su presencia en todos los aspectos de nuestra vida, no solo en los momentos extraordinarios. ¿Cómo podemos superar este obstáculo de expectativas equivocadas? La respuesta está en cultivar un corazón atento, que sepa escuchar y estar consciente de las formas en que Dios se manifiesta en nuestra vida diaria. Al practicar la gratitud, la meditación y la reflexión, comenzamos a reconocer las pequeñas señales de su presencia. En lugar de esperar grandes eventos, debemos aprender a ver lo divino en lo sencillo y cotidiano. Este cambio de perspectiva puede transformar nuestra manera de relacionarnos con Dios. No se trata de esperar que Él siempre intervenga de manera impresionante, sino de estar atentos a su voz en el susurro, en la calma, en la vida diaria. Hoy te invito a reflexionar, ¿qué expectativas tienes sobre cómo Dios debe hablarte? ¿Estás dispuesto a escucharle en lo cotidiano, en el silencio? Si estás listo para abrir tus ojos y oídos a las manifestaciones suaves de Dios en tu vida, escribe en los comentarios, estoy listo para escuchar la voz de Dios en lo cotidiano. Recuerda, no todo tiene que ser grandioso para ser divino. Dios está en cada momento de tu vida, hablando en los lugares y situaciones más inesperadas. Muchas veces, nuestra relación con Dios está influenciada por expectativas erróneas sobre cómo Él debe comunicarse con nosotros. Esperamos que su voz llegue en grandes manifestaciones, señales impresionantes o milagros asombrosos. Sin embargo, la realidad es que Dios a menudo se manifiesta en lo sutil, en lo cotidiano, en los momentos más pequeños y menos dramáticos. Este tipo de expectativas erróneas puede cegarnos ante la verdadera forma en que Él nos habla, dejando pasar su voz cuando se presenta de manera más tranquila. En Primera de Reyes, capítulo 19, encontramos una historia que ilustra perfectamente este concepto. El profeta Elías estaba huyendo de Jezabel, agotado y desanimado, buscando la dirección de Dios. En su desesperación, esperaba que Dios se manifestara de una manera poderosa y grandiosa. Sin embargo, cuando salió de la cueva para escuchar la voz de Dios, experimentó tres fenómenos naturales impresionantes: un viento fuerte que partió las rocas, un terremoto y un fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de estos eventos. En cambio, Elías escuchó a Dios en un susurro, en una voz tranquila y suave. Este episodio nos recuerda que no siempre debemos esperar manifestaciones grandiosas de Dios, porque a menudo Él habla en lo más sencillo y silencioso de la vida diaria. La lección de esta historia es clara: debemos aprender a reconocer la voz de Dios en los momentos más ordinarios y cotidianos. Si solo estamos buscando lo espectacular, podemos perder lo que Él ya está diciendo en lo que parece ser lo común. Dios habla a través de pensamientos tranquilos, una paz inexplicable en momentos de estrés, o incluso a través de una conversación aparentemente normal con un ser querido. Para superar este obstáculo, es importante cambiar nuestras expectativas y abrir nuestros corazones a la posibilidad de que Dios nos hable de maneras sutiles. Reconocer su voz en lo cotidiano, en lo pequeño y lo sencillo, es clave para profundizar nuestra relación con Él. Es fundamental entrenar nuestra mente y espíritu para estar atentos a esas pequeñas señales que Dios nos da en el día a día. En lugar de esperar lo espectacular, podemos encontrar su presencia en cada instante. Uno de los obstáculos más serios que nos impide escuchar la voz de Dios es el pecado no confesado. Cuando permitimos que el pecado se quede en nuestras vidas sin ser confrontado y arrepentido, creamos una barrera entre nosotros y Dios. Esta división nos aleja de su presencia, haciendo más difícil oír su voz. El pecado, por más pequeño que sea,
puede nublar nuestra mente y corazón, haciéndonos insensibles a la dirección divina. Isaías, capítulo 59, versículo 2 nos recuerda que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado no solo afecta nuestra relación con los demás, sino que crea un obstáculo directo entre nosotros y Dios. Sin la confesión y el arrepentimiento, seguimos alejándonos de Él, lo que nos impide escuchar su voz claramente. Es como si estuviéramos tratando de hablar con alguien a través de una pared. Aunque la otra persona está allí, no podemos escucharlos con claridad debido a la barrera entre nosotros. La solución a este obstáculo es clara: necesitamos confesar nuestros pecados y arrepentirnos sinceramente. Cuando hacemos esto, restauramos nuestra conexión con Dios y abrimos nuestro corazón a su guía. La confesión es un acto de humildad que nos permite reconocer nuestras fallas y pedir el perdón de Dios. Al arrepentirnos, no solo nos apartamos del pecado, sino que también limpiamos nuestra mente y espíritu, preparándonos para escuchar con mayor claridad la voz de Dios. La impaciencia es otro obstáculo que puede dificultar nuestra capacidad para escuchar la voz de Dios. Vivimos en una sociedad que valora la rapidez y la instantaneidad, lo que a menudo nos lleva a esperar respuestas inmediatas de Dios. Sin embargo, Dios no siempre actúa de acuerdo a nuestro cronograma. A menudo, Él nos pide que esperemos, confiemos en su tiempo y permanezcamos en calma mientras Él trabaja en nosotros y en nuestras circunstancias. En Salmos 27, versículo 14, el salmista nos dice: espera al Señor, sé fuerte y aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. Este versículo nos enseña que la espera no es un acto de inacción, sino un tiempo de fortalecimiento. Durante la espera, Dios nos está preparando para escuchar con más claridad y recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. La impaciencia, por otro lado, puede llevarnos a tomar decisiones precipitadas o a buscar respuestas rápidas que no son de Dios. Para superar este obstáculo, necesitamos cultivar una actitud de paciencia y confianza en el tiempo de Dios. Aprender a esperar con fe es esencial para escuchar su voz. En lugar de apresurarnos a encontrar respuestas, debemos descansar en la certeza de que Dios tiene un plan perfecto y que su timing es el adecuado. La paciencia es una virtud que nos permite crecer en nuestra relación con Dios y recibir su guía en su debido momento. La incredulidad es uno de los mayores bloqueos para escuchar la voz de Dios. Cuando dudamos de su existencia, de su capacidad para guiarnos o de su voluntad para hablarnos, ponemos un obstáculo en nuestro camino. La duda crea un espacio donde la fe no puede prosperar, y sin fe, es imposible conectar plenamente con Dios. Hebreos, capítulo 11, versículo 6 nos enseña: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe es la clave para acercarnos a Dios y escuchar su voz. Sin fe, no podemos reconocer la dirección de su Espíritu, ni confiar en que Él nos hablará cuando lo necesitemos. Para superar este obstáculo, debemos fortalecer nuestra fe. La fe es la base sobre la cual podemos escuchar a Dios con claridad. Al fortalecer nuestra creencia en su poder y en su voluntad para hablarnos, eliminamos las dudas que nos impiden recibir su dirección. Cultivar la fe a través de la oración, la meditación en la palabra y la confianza constante en su presencia nos permitirá escuchar con más claridad su voz. Una vez que fortalecemos nuestra fe, nos preparamos para recibir las señales de la presencia de Dios en nuestra vida, y una de las primeras manifestaciones del Espíritu Santo es la paz interior. Esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, se convierte en una señal clara de su obra en nosotros. A medida que cultivamos nuestra fe,
también nos volvemos más receptivos a esa paz que, según el apóstol Pablo, gobierna nuestros corazones, incluso en medio de las dificultades. Uno de los signos más claros de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es una paz interna que no depende de nuestras circunstancias externas. Esta paz, que el apóstol Pablo describe como que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses, capítulo 4, versículo 7, nos envuelve incluso en medio de situaciones difíciles. En Colosenses, capítulo 3, versículo 15, Pablo nos exhorta a la paz de Cristo, a la cual también fuisteis llamados en un solo cuerpo, gobierne en vuestros corazones. Esta paz no es algo que podamos producir por nuestra cuenta, es un regalo de Dios que viene del Espíritu Santo y nos ayuda a mantener nuestra calma y confianza, sin importar lo que nos rodea. Un ejemplo poderoso de esta paz se encuentra en la historia de Pablo y Silas, quienes fueron encarcelados injustamente por predicar el Evangelio. A pesar de su situación, ellos se encontraban orando y cantando himnos de alabanza a Dios. Hechos, capítulo 16, versículo 25. Este acto de alabanza no solo muestra su fe, sino también la paz que experimentaban, que les permitía mantener una actitud de adoración en medio de la adversidad. Ellos sabían que Dios estaba con ellos, y esa certeza les daba paz en el corazón. La paz del Espíritu Santo nos permite ver más allá de nuestras circunstancias temporales. Nos da la capacidad de confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando las cosas parecen fuera de lugar. Es un recordatorio de que aunque estemos en pruebas, la presencia de Dios siempre estará con nosotros, y su paz guardará nuestros corazones y mentes. El Espíritu Santo también actúa en nuestras vidas como una guía moral. Nos da una convicción interna sobre lo que es correcto e incorrecto, ayudándonos a alinearnos con la voluntad de Dios. Esta convicción es una señal clara de la presencia del Espíritu, pues nos invita a vivir conforme a los principios divinos y nos hace sentir incomodidad cuando nos desviamos de ellos. Un ejemplo claro de esta convicción se encuentra en la historia de Pedro, quien negó a Jesús 3 veces antes de la crucifixión. Después de su negación, Pedro fue profundamente conmovido por la convicción interna del Espíritu Santo, y las palabras de Jesús lo hicieron llorar amargamente. Lucas, capítulo 22. Versículos 61 a 62. El Espíritu Santo le trajo una conciencia aguda de su pecado, lo que lo llevó al arrepentimiento genuino. Esta convicción no es para condenarnos, sino para guiarnos hacia el arrepentimiento y restaurarnos en nuestra relación con Dios. La convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas es esencial para vivir una vida santa. Nos ayuda a reconocer cuando hemos caído en pecado y nos impulsa a buscar el perdón de Dios. Es un recordatorio constante de la necesidad de estar alineados con la voluntad divina y vivir de acuerdo con los principios que Él ha establecido para nosotros. El Espíritu Santo también juega un papel fundamental al traer a nuestra mente las Escrituras y recordarnos las promesas de Dios en momentos de necesidad. Esto es especialmente claro en Filipenses 4, versículos 6 a 7, donde Pablo nos instruye a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, y la paz de Dios guardará nuestros corazones. El Espíritu Santo nos recuerda las verdades de la palabra de Dios cuando más las necesitamos, brindándonos consuelo, dirección y esperanza. Este recordatorio de las Escrituras puede llegar en el momento menos esperado. Puede ser un versículo que aparece en nuestra mente mientras enfrentamos una dificultad, o incluso puede ser un pasaje que escuchamos de otra persona en el momento preciso. El Espíritu Santo nos guía, trayendo versículos y enseñanzas bíblicas a nuestra mente, fortaleciendo nuestra fe y ayudándonos a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Cuando estamos luchando con ansiedad, duda o dolor, el Espíritu Santo nos recuerda las promesas de Dios en su palabra.
Es un recordatorio de que no estamos solos y que la verdad de Dios es nuestra fortaleza en tiempos de prueba. El Espíritu Santo también se comunica con nosotros a través de impresiones o sentimientos internos, guiándonos de una manera más subjetiva, pero igualmente importante. A veces, estos sentimientos pueden ser tan claros que sentimos una fuerte urgencia de hacer algo específico, como dar una palabra de aliento a alguien o tomar una acción particular. Estos impulsos internos, cuando son guiados por el Espíritu Santo, son una señal clara de su presencia en nuestra vida. Un ejemplo de esto se encuentra en la historia de los primeros cristianos, cuando el Espíritu Santo guió a Felipe a acercarse al carro del etíope. Hechos, capítulo 8, versículo 29. A pesar de no tener una razón lógica para acercarse, Felipe sintió una fuerte impresión de que debía hacerlo. Al obedecer, se encontró con el etíope, quien necesitaba escuchar el Evangelio. Esta impresión del Espíritu Santo llevó a una intervención divina que cambió vidas. Estas impresiones internas pueden no ser siempre dramáticas, pero son señales poderosas de la dirección divina. Nos invitan a estar en sintonía con la guía del Espíritu, escuchando su voz y respondiendo con obediencia. A medida que aprendemos a distinguir estas impresiones y seguimos su dirección, vemos cómo el Espíritu Santo nos lleva hacia oportunidades divinas y nos ayuda a ser de bendición para los demás. Dios no solo se manifiesta a través de sentimientos internos o pensamientos, sino también a través de las circunstancias que nos rodean. Muchas veces, lo que inicialmente puede parecer una coincidencia puede ser, de hecho, una señal divina que nos orienta en el camino correcto. Las situaciones que vivimos a menudo no son producto del azar, sino que pueden ser usadas por Dios para guiarnos hacia su voluntad. Un ejemplo claro de cómo las circunstancias pueden ser señales divinas se encuentra en la historia de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. A pesar de los momentos difíciles, Dios usó estas circunstancias para posicionarlo en un lugar de influencia en Egipto, permitiéndole salvar a muchas personas, incluida su propia familia, durante una gran hambruna. Génesis, capítulo 45, versículo 7. Aunque las circunstancias de José parecían adversas, al final vio cómo Dios estaba usando esos eventos para cumplir un propósito más grande. Del mismo modo, las oportunidades que surgen en nuestras vidas, como un empleo, un cambio de residencia o la llegada de una persona clave, pueden ser parte del plan divino para guiarnos hacia algo más significativo. Al aprender a ver las circunstancias a través de los ojos de la fe, podemos reconocer que no hay nada que ocurra sin que Dios lo permita. Las coincidencias que experimentamos pueden ser, en realidad, intervenciones divinas que nos guían hacia la dirección correcta. Para discernir si las circunstancias son señales de Dios, debemos estar en oración constante y pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría. Él puede usarlas para abrir puertas o cerrar algunas, siempre buscando lo mejor para nosotros y para el avance de su reino. Aprender a reconocer las circunstancias como una herramienta divina requiere de un corazón dispuesto a ver a Dios en cada aspecto de nuestra vida diaria. Una de las formas más poderosas en las que el Espíritu Santo se manifiesta es a través de la comunidad cristiana. Dios nos ha diseñado para vivir en relación con otros creyentes y muchas veces utiliza el consejo, la sabiduría y las palabras de otros para hablarnos. La comunidad cristiana actúa como un cuerpo que se apoya mutuamente y el Espíritu Santo se mueve a través de esa unidad para darnos dirección y aliento. Proverbios, capítulo 15, versículo 22 nos recuerda: los planes fracasan por falta de consejo, pero con muchos consejeros triunfan. Esto subraya la importancia de buscar la dirección de otros creyentes, especialmente cuando tomamos decisiones importantes. A través de la comunidad cristiana, el Espíritu Santo puede guiarnos con sabiduría y perspectiva.
A veces, es un amigo cercano quien nos da la palabra precisa que necesitamos o nos anima a tomar un paso de fe, mientras que en otras ocasiones es un pastor o mentor quien nos ayuda a discernir la voluntad de Dios. Las conversaciones en la iglesia, los estudios bíblicos y los momentos de oración en grupo son ocasiones en las que el Espíritu Santo puede usar a otros para confirmarnos lo que Dios ya ha puesto en nuestro corazón. La clave es estar abiertos a escuchar y no aislarse. Cuando vivimos en comunidad, experimentamos la unidad del cuerpo de Cristo y a través de esa unidad, somos guiados por el Espíritu Santo. A menudo, cuando nos enfrentamos a desafíos o decisiones difíciles, Dios habla a través de la voz de otros, dándonos claridad, consuelo y la seguridad de que no estamos solos en nuestro caminar espiritual. La comunidad cristiana es un medio importante para discernir la voz de Dios y para encontrar el apoyo necesario en nuestro viaje de fe. La oración y la adoración son, sin duda, dos de las maneras más directas en las que podemos experimentar la presencia del Espíritu Santo y escuchar su voz. Cuando dedicamos tiempo a la oración y la adoración, abrimos nuestro corazón para recibir la guía divina y fortalecer nuestra relación con Dios. Romanos, capítulo 8, versículo 26 nos recuerda que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En momentos de oración, especialmente cuando no sabemos qué decir, el Espíritu Santo intercede por nosotros, ayudándonos a comunicar lo que está en nuestro corazón y alineando nuestra voluntad con la de Dios. La adoración, por su parte, no es solo un acto de alabanza, sino un medio para conectar con el Espíritu Santo. Cuando adoramos, estamos abriendo un espacio para que Dios se mueva en nuestras vidas. Es en esos momentos de rendición total a Dios que podemos experimentar una claridad espiritual única, donde su voluntad se revela de manera más tangible. El tiempo de oración es crucial para escuchar a Dios. Al apartarnos del ruido y las distracciones, podemos sintonizar con su voz. A veces, la respuesta que buscamos no llega de inmediato, pero el acto de orar nos prepara para recibirla. En la quietud de la oración, el Espíritu Santo puede hablarnos con claridad, dándonos paz, dirección y comprensión. La adoración y la oración son fundamentales para cultivar una sensibilidad al Espíritu Santo, permitiéndonos escuchar y seguir su guía con mayor precisión. Este tiempo con Dios nos permite conocerle mejor y al hacerlo, podemos discernir su voz con mayor claridad en nuestra vida diaria. A medida que pasamos tiempo con Dios y aprendemos a conocerle más profundamente, comenzamos a escuchar su voz con mayor claridad en nuestra vida diaria. Sin embargo, en el camino espiritual, también enfrentamos momentos de silencio de Dios que pueden ser desafiantes y desconcertantes. Este silencio, en lugar de ser una señal de abandono, puede ser una invitación a crecer más en nuestra relación con Él, a confiar en su presencia incluso cuando no recibimos respuestas inmediatas. Ahora, te invito a hacer un ejercicio que te ayudará a profundizar en ese silencio y a buscar la paz en la espera de su voz. El silencio de Dios puede ser una de las experiencias más desafiantes para los creyentes. En un mundo lleno de ruido, distracciones y expectativas inmediatas, esperar una respuesta de Dios puede hacernos sentir frustrados o desconectados. La naturaleza de este silencio no siempre es clara, y muchas veces nos preguntamos por qué Dios no responde de la manera en que esperamos o deseamos. A veces, sentimos que nuestra oración no ha sido escuchada y el silencio parece interminable. Sin embargo, es importante recordar que el silencio de Dios no significa ausencia. Al contrario, puede ser un medio por el cual Dios nos invita a una mayor profundidad en nuestra relación con Él. En estos momentos de silencio, la paciencia se convierte en una virtud crucial. Dios no está ausente, sino que está trabajando en nosotros, preparando nuestras vidas para algo más grande.
Los momentos de silencio son oportunidades para aprender a escuchar mejor, para discernir su voluntad en medio de la calma y el vacío aparente. La pregunta central que debemos hacernos es, ¿cómo respondemos al silencio de Dios? En lugar de sucumbir a la desesperación o a la duda, podemos ver el silencio como una oportunidad para acercarnos más a Él, fortaleciendo nuestra fe y nuestra confianza. A lo largo de este tiempo de reflexión, exploraremos 3 acciones fundamentales que podemos tomar para mantenernos conectados con Dios incluso en el silencio: seguir buscando, recordar sus promesas y dar gracias en todo momento. Estas acciones no solo nos ayudarán a perseverar durante los momentos de silencio, sino que también nos permitirán experimentar el crecimiento espiritual que Dios desea para nosotros. Aprender a esperar en el silencio de Dios es una lección importante, y en ella encontramos la invitación a confiar aún más en su soberanía y propósito. En momentos de silencio, lo más natural es sentirnos tentados a rendirnos. Sin embargo, la Escritura nos anima a continuar buscando la presencia de Dios con perseverancia. Mateo, capítulo 7, versículo 7 dice: «Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá». Este versículo nos recuerda que Dios nos invita a seguir buscándolo, incluso cuando no recibimos respuestas inmediatas. El silencio no es una señal de que Dios no está interesado en nosotros, más bien, es un llamado a buscarle con más ardor, con más fe. La perseverancia en la búsqueda de Dios es una forma de reafirmar nuestra confianza en Él, a pesar de las circunstancias. El acto de buscar en medio del silencio fortalece nuestra relación con Dios. Puede que no entendamos por qué el cielo parece estar callado, pero nuestra acción de buscar a Dios en la oración, en la meditación de su palabra y en la reflexión nos ayuda a mantenernos alineados con su propósito. A menudo, es en la espera donde Dios nos forma y nos prepara para recibir su respuesta. En esos momentos, nuestra fe se purifica y el proceso de búsqueda se convierte en una herramienta de transformación espiritual. Seguir buscando nos recuerda que nuestra relación con Dios no depende solo de lo que podemos oír, sino de lo que estamos dispuestos a hacer, de seguir fielmente sin importar el silencio. En los momentos de silencio, puede ser fácil dudar de las promesas de Dios. Nos preguntamos si Él nos ha olvidado, si sus palabras siguen siendo relevantes para nosotros. Sin embargo, es fundamental recordar que las promesas de Dios son firmes y eternas, independientemente de las circunstancias que enfrentemos. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6 nos recuerda: «Esfuérzate y sé valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios va contigo, no te dejará ni te desamparará». Esta promesa de su presencia constante nos da la esperanza y el consuelo necesarios para enfrentar cualquier silencio. Cuando Dios guarda silencio, es un buen momento para meditar en su fidelidad. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Él ha cumplido cada promesa hecha a su pueblo. Recordar estos momentos nos fortalece en tiempos de incertidumbre. A veces, en el silencio, debemos anclarnos en las promesas pasadas para fortalecer nuestra fe. Recordar que Dios es fiel en todo momento nos ayuda a mantenernos firmes, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. El silencio no cambia las promesas de Dios. Al contrario, puede profundizarlas y ayudarnos a confiar más en su tiempo perfecto. La gratitud es una de las claves más poderosas para mantenerse conectado con Dios durante los momentos de silencio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18 nos instruye: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús». Aunque en momentos de silencio podemos estar ansiosos o preocupados, el acto de dar gracias nos ayuda a mantener una perspectiva correcta. La gratitud nos permite reconocer que Dios sigue siendo bueno,
incluso cuando no recibimos respuestas inmediatas. Practicar la gratitud en medio del silencio de Dios no es simplemente una acción superficial, sino un acto profundo de confianza en su soberanía. Al agradecerle, estamos declarando nuestra creencia en que Él tiene un propósito, incluso cuando no podemos ver todo lo que está sucediendo. La gratitud, entonces, se convierte en un medio para mantener el corazón abierto a Dios, incluso cuando no entendemos el silencio. Al dar gracias, nos alineamos con su voluntad y nos recordamos a nosotros mismos que su fidelidad es inquebrantable y que su plan para nosotros es bueno, aunque no siempre lo entendamos en el momento. El silencio de Dios puede parecer un desafío, pero es importante entender que no es un signo de indiferencia. Más bien, es una herramienta divina diseñada para nuestro crecimiento espiritual. En los momentos en los que Dios permanece en silencio, Él está trabajando en nosotros de maneras profundas que a menudo no podemos percibir de inmediato. A través del silencio, Dios nos invita a madurar en nuestra fe, a aprender a confiar sin ver o escuchar claramente, a desarrollar paciencia y a fortalecer nuestra relación con Él. El silencio no es vacío, es un espacio sagrado en el que podemos reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras motivaciones y nuestra relación con Dios. En lugar de estar continuamente esperando respuestas inmediatas, el silencio nos enseña a esperar en la voluntad de Dios y a crecer en nuestra dependencia de Él. En este tiempo de espera, aprendemos a escuchar de manera más profunda, no solo las palabras de Dios, sino también la quietud de su presencia, que a menudo habla más fuerte que cualquier voz. Además, el silencio nos da la oportunidad de examinar nuestras prioridades y de ser más sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Como el oro es refinado en el fuego, nuestra fe también es refinada en el silencio de Dios. Al aprender a descansar en Él, sin exigir respuestas inmediatas, cultivamos una confianza más profunda en su propósito divino. Así, el silencio no solo es una prueba, sino también una oportunidad para crecer, madurar y fortalecer nuestra relación con el Señor. El silencio de Dios también nos desafía a confiar en su propósito divino. Cuando las respuestas no llegan de inmediato, es fácil caer en la desesperación o en la duda. Sin embargo, el silencio no es señal de que Dios nos haya abandonado. Al contrario, Él nos invita a descansar en la certeza de que su plan es perfecto, aunque no siempre lo entendamos completamente en el momento. La confianza en el propósito divino nos ayuda a mantener la paz y la paciencia, sabiendo que todo tiene un propósito, incluso el silencio. La confianza en el propósito de Dios se alimenta de la comprensión de que Él es soberano y que nada escapa a su control. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, un plan que a menudo requiere tiempo, preparación y a veces, silencio. Aunque no siempre entendemos las razones detrás de este silencio, podemos confiar en que Él está trabajando en nosotros, guiándonos hacia su propósito perfecto. La confianza también nos lleva a descansar en la verdad de que aunque no siempre veamos la imagen completa, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Él está tejiendo un plan mucho más grande de lo que podemos imaginar. Al mantenernos enfocados en este propósito divino, podemos esperar pacientemente, sabiendo que el silencio es solo una parte del proceso. A través de este proceso, nuestra fe se fortalece y nuestra confianza en Dios crece, permitiéndonos caminar con paz, incluso cuando las respuestas no son inmediatas. El silencio de Dios, aunque desafiante, es una oportunidad valiosa para fortalecer nuestra fe y confianza en su propósito. Durante estos momentos de espera, podemos sentir que estamos solos, pero en realidad, Dios está trabajando en lo más profundo de nuestro ser.
A través del silencio, aprendemos a depender más plenamente de Él, a confiar en su sabiduría infinita y a reconocer que sus tiempos son perfectos. El silencio de Dios nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a enfocarnos en su plan eterno. Aunque no recibimos respuestas rápidas o claras, podemos descansar en la certeza de que Él tiene un propósito divino para cada uno de nosotros. Esta confianza nos permite mantenernos firmes y continuar buscando su voluntad, sabiendo que Él nos guía incluso cuando no podemos oír su voz. Al enfrentar el silencio, tenemos la oportunidad de crecer en paciencia, madurez y fe. Al confiar en el propósito divino, nos alineamos con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, permitiendo que su plan se cumpla a su manera y en su tiempo. Al final, el silencio no es un obstáculo, sino una herramienta poderosa para profundizar nuestra relación con Dios, fortalecer nuestra fe y fortalecer nuestra confianza en su soberanía. Al concluir nuestra reflexión sobre cómo escuchar la voz de Dios, es importante detenernos un momento y recapacitar sobre los puntos clave que hemos abordado. A través de las dificultades, las señales y las prácticas propuestas, hemos aprendido que aunque los obstáculos pueden hacer difícil oír la voz de Dios, también existen poderosas señales del Espíritu Santo que nos guían y nos animan a mantenernos firmes en nuestra fe. Ahora es el momento de reflexionar sobre estos aprendizajes y aplicar la verdad que hemos recibido a nuestras vidas. Durante esta reflexión, hemos hablado de 5 obstáculos principales que pueden dificultar nuestra capacidad para escuchar la voz de Dios. Estos obstáculos no solo son desafíos temporales, sino realidades que nos afectan a todos de alguna forma. Estos son: el ruido interno que provocan preocupaciones y ansiedades. Muchas veces nos sentimos sobrecargados por las preocupaciones diarias, lo que nos impide tener la claridad mental necesaria para escuchar a Dios. Este ruido interno crea una barrera entre nuestro corazón y su voz, bloqueando la paz que Él quiere darnos. Tener expectativas equivocadas. Vivimos en un mundo que busca grandes manifestaciones y señales evidentes, pero el Espíritu Santo a menudo habla en lo sutil, en lo pequeño. No siempre recibimos respuestas inmediatas ni grandiosas, muchas veces su voz se encuentra en las cosas sencillas y cotidianas. El pecado no confesado. El pecado crea una separación entre nosotros y Dios. No confesado, el pecado nubla nuestra conciencia y nos aleja de la comunión con el Espíritu Santo. La confesión y el arrepentimiento son esenciales para restaurar nuestra relación con Dios y abrir nuestros oídos a su guía. La impaciencia. Queremos respuestas rápidas, pero a veces, Dios nos llama a esperar en su tiempo perfecto. La paciencia es una virtud necesaria para discernir su voz, y aprender a esperar en Dios es una disciplina que fortalece nuestra fe. La incredulidad. La duda y la falta de fe cierran nuestros corazones a la guía del Espíritu Santo. La incredulidad hace que no reconozcamos las señales de su presencia, pero una fe firme abre nuestros sentidos espirituales para escuchar lo que Él nos tiene que decir. Por otro lado, también hemos hablado de las señales del Espíritu Santo, esas manifestaciones que indican su presencia y trabajo en nuestras vidas. Estas señales no son solo confirmaciones externas, sino una invitación a profundizar en nuestra relación con Él. Entre las señales que exploramos, destacamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. El Espíritu nos da una paz interior que no depende de las circunstancias. Esta paz nos ayuda a afrontar las dificultades con confianza y seguridad en que Dios está con nosotros. La convicción interna de lo correcto e incorrecto. El Espíritu Santo nos guía, recordándonos lo que está bien y lo que está mal. Esta convicción interna es una señal clara de su obra transformadora en nuestras vidas. Las impresiones internas.
El Espíritu Santo nos mueve en ciertas direcciones mediante impresiones o pensamientos que nos impulsan a tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. La guía a través de las Escrituras. El Espíritu Santo nos recuerda las palabras de la Biblia, iluminando los versículos para aplicarlos en nuestras circunstancias actuales. Las circunstancias providenciales. Muchas veces, las puertas se abren de manera inesperada o las situaciones se alinean de forma milagrosa, lo cual es una señal de la intervención divina en nuestras vidas. La comunidad cristiana. El Espíritu Santo se mueve a través de la Iglesia y la comunidad cristiana, brindándonos apoyo, sabiduría y aliento a través de nuestros hermanos y hermanas en la fe. La oración y la adoración. El tiempo de oración y adoración es fundamental para estar en sintonía con el Espíritu. Estos momentos nos permiten silenciar el ruido y escuchar con claridad la voz de Dios. Es fácil caer en la trampa de pensar que escuchar la voz de Dios es algo que simplemente sucede. Sin embargo, como hemos aprendido, la escucha activa de la voz de Dios requiere de un esfuerzo consciente. La búsqueda de Dios no es pasiva, requiere nuestra participación activa, disposición y fe. Tomar una actitud activa significa buscar a Dios en cada aspecto de nuestra vida, no solo cuando estamos en necesidad, sino en todo momento. Esto implica la dedicación a la oración diaria, la meditación en las Escrituras y la disposición a escuchar, incluso cuando no entendemos completamente lo que Dios está haciendo. La fe activa es una fe que no se limita solo a lo que vemos, sino que se apoya en las promesas de Dios, confiando en que Él nos guiará en su tiempo perfecto. No debemos esperar a que las respuestas lleguen en formas espectaculares o inmediatas. Como mencionamos antes, el Espíritu Santo puede hablar a través de las circunstancias cotidianas, en el silencio o en las palabras de otros creyentes. Es nuestra responsabilidad estar atentos a esas señales y no rendirnos si no recibimos una respuesta inmediata. Debemos persistir, como se nos invita en Mateo, capítulo 7, versículo 7, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Para terminar, me gustaría proponer una práctica simple, pero poderosa, para fortalecer tu relación con Dios y abrir tus sentidos espirituales. Esta práctica te ayudará a estar más atento a la voz de Dios y a crear un espacio para escucharle. Paso 1. Crear un espacio de silencio. Busca un lugar tranquilo donde puedas estar a solas con Dios. Puede ser en tu hogar, en un parque o incluso en tu coche. El primer paso para escuchar a Dios es eliminar las distracciones. Apaga el teléfono, cierra la computadora y aparta cualquier cosa que te pueda desviar. El silencio es crucial, porque solo cuando podemos callar el ruido del mundo podemos escuchar la voz suave y tierna de Dios. Paso 2. Ora sinceramente y escucha en silencio. Comienza con una oración sincera. Cuéntale a Dios tus pensamientos, tus preocupaciones y tus alegrías. Abre tu corazón ante Él. Pero también, dedica un tiempo a escuchar. No apresures el momento. A veces, lo que Dios quiere decirte no se escucha de inmediato, pero si permaneces en su presencia con un corazón dispuesto, eventualmente escucharás su guía, sea a través de pensamientos, impresiones o incluso una paz profunda. Paso 3. Lee y medita en su palabra. Lee un versículo de la Biblia que resuene en tu corazón y medita en él. No se trata solo de leer, sino de permitir que la palabra de Dios hable a tu vida. Piensa en cómo ese versículo se aplica a tu situación actual. Tómate un momento para reflexionar en lo que Dios te está diciendo a través de su palabra. Paso 4. Practica la gratitud y la espera. Termina este tiempo de reflexión con un acto de gratitud.
Agradece a Dios por lo que ya te ha revelado y por lo que estás esperando en Él. Practica la espera, confiando en que Él se moverá en su tiempo perfecto. A medida que implementes esta práctica en tu vida, estarás cultivando un espacio donde puedes escuchar a Dios con claridad. Recuerda que escuchar la voz de Dios no siempre es fácil, pero es posible. Dios nos llama a estar atentos, a perseverar y a esperar en Él. Él es fiel para guiarnos, y cuando lo busquemos con un corazón sincero, podremos oír su voz con mayor claridad. Recuerda, este es solo el comienzo de tu jornada para escuchar y seguir la voz de Dios. Si te has sentido inspirado por lo que compartimos hoy, suscríbete a nuestro canal para continuar aprendiendo sobre cómo vivir en sintonía con el Espíritu Santo y cómo superar los obstáculos que nos impiden escuchar a Dios. Dale like a este video, compártelo con aquellos que también necesiten ser animados en su búsqueda de la voz divina y déjanos un comentario. Nos encantaría saber cómo estás aplicando estos pasos en tu vida y qué cambios has experimentado. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando juntos cómo estar más cerca de Dios, guiados por su Espíritu y atentos a su voz.